Guillermo Lacalle es profesor de Procesos de Gestión Administrativa en la enseñanza pública. Consiguió su plaza en 2004 y actualmente compagina su labor como jefe de estudios en un instituto con la de preparador de la especialidad de PGA en preparadores de oposiciones. Pues decidí preparar PGA, Procesos de Gestión Administrativa, principalmente por dos motivos. El primero de ellos porque vi que era una especialidad muy práctica. A la hora de trabajar, de hacer desarrollo en el aula con el alumnado, es una especialidad que, aunque no abandona al 100% los contenidos teóricos, se centra sobre todo en los aspectos más prácticos de los módulos, de las enseñanzas que impartimos. Y eso me parecía muy interesante. Me parecía muy interesante desde el punto de vista docente, pero también para el alumnado. Módulos como ofimática, gestión de recursos humanos, operaciones administrativas de compraventa, cualquiera de los módulos de la especialidad se abordan desde un punto de vista eminentemente práctico, centrándonos en los aspectos más prácticos de los mismos. Es el primer motivo. Y el segundo de ellos es porque mi formación académica encajaba muy bien en la especialidad. Mi formación académica en el periodo universitario pues prácticamente había tocado todos los bloques de contenidos que en la especialidad se abordan, y eso me facilitaba mucho la preparación de dicha especialidad. Pues la verdad es que es difícil. ¿Cuál es la clave para hacer una programación de 10, para que nuestra programación sea perfecta? Nos gustaría tener ese secreto y guardarlo, atesorarlo y poder compartirlo con nuestros opositores. No obstante, tenemos algunas pistas de por dónde pueden ir los tiros para que nuestra programación sea lo más perfecta posible. Yo creo, personalmente, en mi opinión, que para hacer una buena programación, una programación de 10, lo primero que el opositor debe de tener en cuenta es que debe de ser una programación original y personal. Debe de ser una programación que huya de los clichés de las programaciones que se pueden encontrar en la red, en Internet o incluso en los centros educativos. Debe de trabajársela, cada opositor debe trabajarse su propia programación y plasmar en ella sus opiniones, sus experiencias, su amor por la profesión. Eso por una parte. Y luego, por otra, debe de ser una programación práctica, una programación realista, una programación que se pueda llevar a las aulas a día de hoy. Y es muy importante esto, que se pueda llevar a día de hoy, puesto que debe de tener en cuenta aspectos como las TIC, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día son fundamentales, imprescindibles en las aulas. La diversidad que encontramos en las aulas también se debe tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, debe de ser una programación que, como digo, se pueda implementar en el día a día o para un módulo dentro de nuestros grupos. Luego, lógicamente, pues debe de abordar todos los aspectos necesarios que una programación didáctica debe abordar. Aspectos como justificación, normativa, evaluación, metodologías, todos esos aspectos deben de ser contemplados dentro de la programación y no podemos olvidar ninguno. Pero, sobre todo, yo creo que la clave o es muy importante para que la programación sea una programación de éxito, como decía, que sea original, personal y realista, práctica, realista, para poder llevarla al aula con garantías y con éxito. Pues efectivamente hay que marcar la diferencia. La diferencia se debe de marcar a la hora de defender la programación ante el tribunal, y esto es muy importante. Debemos de diferenciarnos del resto. Tenemos que pensar que el proceso de selección es un proceso en el que estamos compitiendo con otros opositores y, por lo tanto, tenemos que hacer ver que nuestra unidad didáctica, nuestra programación es la mejor de todas las presentadas ante ese tribunal. Mejor que la del opositor que ha intervenido antes y mejor que la del opositor que va a intervenir después de uno mismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Pues sobre todo con habilidades de comunicación, a la hora de transmitir ideas, a la hora de expresarnos delante del tribunal. Es muy importante que usemos estrategias adecuadas de
como decía, de intervención y de comunicación delante del mismo. Estar muy convencidos de lo que estamos haciendo, estar muy convencidos de lo que estamos, entre comillas, vendiendo, ¿no? Que es esa programación didáctica o esa unidad en cada momento, es muy útil, es muy importante. Luego, sobre todo, una cuestión también que yo siempre digo a los opositores, que es que hay que tener en cuenta que el proceso de oposiciones se realiza normalmente en el mes de junio o julio y los tribunales están integrados por profesores que ya están cansados después de haber estado todo un curso académico trabajando en sus centros educativos. Entonces, de alguna manera, cuando realizamos esa intervención tenemos que conquistar al tribunal, tenemos que entretenerles, llamar la atención de ese tribunal para que se fijen en nosotros y sobre todo que se queden con nosotros, con nuestra idea, con ese producto, como decía entre comillas, que tratamos de venderles. Eso es muy importante y eso se consigue sobre todo con buenas estrategias de comunicación, planificando mucho la intervención, incluso ensayando, grabándose, viéndose para mejorar esos aspectos relativos a la comunicación y a la transmisión de ideas. Pues posiblemente lo que más le cuesta a los opositores a la hora de preparar la unidad didáctica sea el crono, sea establecer la cronología, es decir, el conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que a lo largo del tiempo previsto para el desarrollo de esa unidad didáctica se van a llevar a cabo. Ese cronograma temporal de la unidad didáctica es una de las cosas que más suele costar. Nos cuesta a todos los docentes, tengamos la experiencia que tengamos. Es una cuestión complicada el hacer una temporalización de todos los contenidos para alcanzar todos los objetivos que una unidad didáctica pretende. Claro, cuanta más experiencia tienes, normalmente menos te cuesta, a pesar de que te siga costando, porque, como decía, nos cuesta a todos, y cuanta menos experiencia tienes, pues más trabajo te cuesta. No obstante, yo creo que es una de las cuestiones que, en mayor o menor medida, más cuesta a los opositores. También encontrar materiales, encontrar recursos. Es una cuestión difícil, complicada, porque requiere mucho tiempo, requiere una labor de investigación, de búsqueda y muchas veces el opositor no sabe o se encuentra indeciso al respecto de si este material encaja, si no encaja, si es adecuado, si no es adecuado. Son dos aspectos que normalmente al opositor le suele costar a la hora de preparar su unidad didáctica. Y luego, por último, hay un tercero que sobre todo afecta mucho más a aquellos opositores de ámbitos científico-técnicos, que es el uso de la legislación. Tenemos que pensar que tanto unidad didáctica como programación se fundamentan en normativa jurídica. Y hay determinados opositores que no están acostumbrados a hacer uso de normativa jurídica, a relacionarse con estos elementos, con estos instrumentos. Y entonces les cuesta también mucho trabajo. Yo creo que esos tres aspectos, dos generales, uno más focalizado en opositores de ámbitos científico-técnicos, son los que más dificultan la elaboración de una unidad didáctica a los opositores. Pues el mejor consejo yo creo que se le puede dar a los opositores sería constancia, tenacidad y mucho trabajo. Tienen que tener en cuenta que a lo largo del proceso de preparación, que de media suele ser 1 o 2 años, en su vida personal pues van a ocurrir muchas circunstancias agradables, circunstancias menos agradables, y esto va a afectar al proceso de preparación. Entonces yo creo que es importante que se mentalicen de que es un proceso de cierta duración a lo largo del tiempo y que tienen que ser muy constantes, tienen que ser muy tenaces a la hora de enfrentarse a la preparación de la oposición y que lógicamente pues que van a tener que trabajar mucho, ¿no? Entonces van a tener que hacer un esfuerzo de trabajo. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, si amas la profesión, que es fundamental, tener cariño, tener vocación de ser docente y te gusta lo que haces, yo creo que en ese sentido siempre te va a costar mucho menos la preparación de la misma. Pero en cualquier caso, sí que les diría que se mentalizasen porque es un proceso largo, insisto, es un proceso que requiere mucho esfuerzo, mucha tenacidad, mucha constancia y mucho trabajo.
Pues mi experiencia dentro de la educación pública ha sido y es muy gratificante. La verdad es que dentro de la educación pública, desde el principio, he tenido mucha libertad a la hora de hacer, a la hora de trabajar. Me he sentido muy libre. Posiblemente no tengo experiencia en el ámbito de la educación privada, pero posiblemente por cuestiones de ideario, sobre todo en la educación privada, la labor docente esté más, esté más encorsetada o carezca de estos rasgos de libertad que podemos tener, lógicamente dentro de una normativa pública, pero sí que gozamos de cierta libertad a la hora de poder llevar a cabo nuestro trabajo en las aulas. Entonces, en ese sentido, yo siempre me he sentido pues muy libre a la hora de trabajar, con respeto, como decía, a la normativa que regula nuestra función pública como docentes. Luego también es verdad otra cosa que me gusta de la educación pública, de la enseñanza en centros públicos, es que te pone en contacto con alumnos muy diversos, alumnos muy heterogéneos. Hay una diversidad en las aulas año a año constatable, y no solo año a año, sino también dentro del mismo año en diferentes grupos te puedes encontrar con casos, con casuísticas, con alumnado muy diverso. Entonces, esto hace que tu trabajo sea pues muy gratificante y muy diferente día a día, año a año. Para nada, como suele pensar pues cierta parte de la población, para nada aburrido, pues precisamente por eso, porque estás trabajando con gente. Yo siempre digo que aquellos trabajos en los que se trabaja con público, con personas, son siempre mucho más divertidos, entretenidos y mucho más gratificantes que otros en los que no se trabaja con personas y de cara al público, ¿no? Tienen también su dificultad, porque trabajar con alumnado, pues con personas es difícil, en ocasiones los retos son complicados, pero en cualquier caso siempre muy interesante. Luego, dentro de la educación pública, pues también he tenido la oportunidad de ir año a año o durante toda esta trayectoria desarrollando diferentes aspectos de la profesión. He empezado como interino en su momento, como profesor interino. Luego, una vez que obtuve la plaza, pues comencé o continué como profesor, ya funcionario de carrera, como profesor raso, que solemos decir en la profesión. Luego, poco a poco, he entrado en contacto con cargos directivos. Por ejemplo, ahora mismo estoy ocupando un puesto de jefe de estudios en un instituto de aquí, de Madrid capital. Es decir, que la enseñanza y la función pública me ha permitido ir desarrollándome a lo largo de todos estos años y entrar en contacto con diversos puestos, con diversas tareas, con distintos cargos, incluso de responsabilidad, lo cual ha hecho que mi experiencia ha sido pues para nada aburrida, para nada monótona y siempre muy gratificante. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Como decía, mucho ánimo a todos los opositores, sobre todo mucha fuerza a la hora de emprender este periodo de formación. Y pues nada, aquí nos tenéis y por aquí nos vemos. Chao.